Bueno, así que bueno, bienvenido, Cristóbal. Adelante. Bueno, el nombre del despacho se llama RA, es Ramírez de Aguilar y Sierra Arquitectos. Somos tres socios. Fundamos el despacho en el 2017, que fue un año complicado en México, porque no sé si se llegaron tal vez a enterar, hubo un sismo muy fuerte y fue un momento caótico para la práctica profesional como arquitectos en ese periodo. También hubo un cambio de gobierno, lo que sí se volvió un poquito complejo, pero bueno, eh, hemos logrado, gracias a Dios, en estos 8 años hacer una buena práctica profesional, ¿no? Empezamos haciendo proyectos de escala muy pequeña que lograron de alguna manera popularizarse y eso, digo, más que los proyectos, porque hay un par de proyectos grandes que les vamos a enseñar que están interesantes, pero al final me gustaría enfatizar un poco más en los proyectos pequeños, porque creo que ustedes como jóvenes arquitectos en la que se titulen, podrán hacer proyectos de esta escala que son sumamente importantes porque pueden brincar de proyecto en proyecto, ¿no? Y es un oficio que tu trabajo da más trabajo al final del día. Entonces, si no tienes un buen portafolio de trabajo, pues es difícil que te lleguen buenos encargos, ¿no? México es un país muy grande, igual que Argentina. Argentina es un poco más grande. México está en el rango, digamos, del continente en el lugar de abajo. Y está ubicado en un territorio donde es muy rico en el sentido climático de flora y fauna. Tenemos al sur del país, en la península de Yucatán, en el Caribe, tenemos selva tropical, al norte tenemos desierto y al centro tenemos bosque. Y esto nos ha ayudado mucho como arquitectos a explorar distintos ecosistemas, distintos proyectos, distintas escalas y las localidades, digamos, los sistemas constructivos en cada región del país cambian, ¿no? Y como arquitectos nosotros en México siempre vamos en busca de, pues, adaptarnos al sistema local de construcción, trabajar de la mano con los obreros. México tiene la fortuna de tener grandes artesanos que construyen y hacen las obras con mucho cariño y mucho cuidado. Y aunque aquí está la Ciudad de México, estos puntos negros como que simbolizan un poquito de nuestros proyectos, donde están un poco regados por el país, ¿no? Desde la parte del Caribe hasta la parte de Baja California por Los Cabos, o Acapulco, Oaxaca, en fin, de distintas regiones, ¿no? Este es un zoom del área metropolitana de la Ciudad de México. Es una ciudad también enorme, somos 22 millones de habitantes. Este es el centro histórico del país y hemos estado en distintos puntos dentro de la ciudad. Es un despacho de arquitectura que nos hemos movido mucho dentro del contexto urbano. Hoy en día estamos acá, que es muy cerca del centro histórico. Y bueno, digo, esto es un poquito para dar contexto sobre dónde estamos situados, ¿no? Somos tres socios, ¿no? Esta es la oficina. Eh, y hacemos proyectos de carácter multidisciplinario, ¿no? Hemos hecho proyectos de hoteles, de casas, de departamentos. Eh, Casi siempre la vocación de nuestros proyectos es hacia clientes, proyectos más privados, ¿no? Nos encantaría empezar a hacer proyectos públicos, pero es complicado en México dar con la gente que te pueda permitir hacer estos proyectos que tengan como un poquito más de aporte comunitario y social, ¿no? Entonces, nuestra práctica ha sido más enfocada hacia proyectos privados y tenemos una manera de categorizar nosotros la arquitectura de distintas formas, ¿no? Una de las filosofías de nuestro despacho es que siempre hay que ver la arquitectura a través de los ojos del ser humano, ¿no? De la persona, de los recorridos. Eh, Hacemos mucho de este tipo de collages en la etapa conceptual a la hora de desarrollar proyectos porque de alguna manera platicaba con Adrián, nosotros en la oficina nos apasiona el cine, ¿no? Y de pronto vamos narrando los proyectos con estos storyboards. Como director de cine quizá van narrando distintas escenas de las películas para ir en busca de la atmósfera y del recorrido, porque al final la arquitectura es un elemento pues que no es estático, ¿no? Se va transformando conforme lo va recorriendo y situar estos momentos dentro de la arquitectura nos ayuda mucho a ir en busca de esta sensación y esta atmósfera que obviamente los proyectos conforme avanzan van madurando, van cambiando, van evolucionando, pero nos ayuda un poco a anclarnos a lo que nos emocionaba en un principio, ¿no? A la hora de proyectar. Y digo, caracterizamos los proyectos en distintos tipos, ¿no? Seguramente han visto el libro de Kuljas de Small, Medium, Large, Extra Large, o el de Bernard Ingles de From Hot to Cold. Y hay muchas maneras de categorizar la arquitectura. Nosotros la categorizamos en estos 4 puntos, ¿no? Que tenemos arquitectura, proyectos de carácter personal, son sumamente íntimos,
de carácter interpersonal, que es cuando dos familias quizá tienen que compartir estos espacios, pero siguen siendo espacios donde hay mucha intimidad. Los proyectos de carácter social, que son normalmente pues, comerciales o más públicos, y al final del día la parte experimental, ¿no? Donde de pronto hemos hecho piezas, mobiliario, hemos hecho cortometrajes de arquitectura, hemos hecho cosas que no van de la mano ni están relacionadas con arquitecturas, pero sin embargo nutren mucho del otro, ¿no? De lo que sí hacemos tangible y habitable. Y bueno, justamente lo que quería para esta presentación es platicarles un poquito de estas 4 categorías, ¿no? En orden. Y pues voy a empezar con este proyecto que es de carácter personal, que es una casa habitación, es una casa no con el propósito de habitarla para vivir al 100%, sino es una casa de fin de semana, ¿no? Esta casa está ubicada al sur de la Ciudad de México, está como 1 hora, es una zona que se llama Tepoztlán, en México la llamamos como un pueblo mágico, ¿no? Es un lugar precioso donde tienes esta gran cordillera con una accidentación topográfica preciosa que se aproxima hacia todo este pueblo, donde pues empieza, digamos, como en la época colonial, ¿no? Hay una pequeña plaza, una iglesia, como cualquier ciudad virreinal, ¿no? Y se empieza a expandir, sigue siendo una escala muy pequeña la ciudad, pero antes de la colonia que había asentamientos indígenas, hay una pirámide en la cima, entonces es un lugar que es muy cerca de la Ciudad de México y la gente le gusta mucho de pronto ir los fines de semana. En este caso, los clientes compraron un terreno junto a la cordillera, a unos 150 metros, que nos llamó la atención muchísimo cuando llegamos acá, ver la proximidad que tenían con la montaña, ¿no? Esta es una foto del terreno cuando llegamos. Es justo donde termina esta colina, es una gran cordillera que rodea, es una especie de valle. Y obviamente, lo que más nos llamó la atención al principio fue encontrarnos obviamente con el plano de la montaña que tiene pues todos estos accidentes, pero también este árbol, ¿no? O sea, de alguna manera entendimos desde un principio que esta casa tenía que tener una relación y un diálogo con la montaña, pero también pues un poco de respeto a la preexistencia. Y pues fuimos iterando, ¿no? Siempre cuando hacemos un proyecto nosotros en la oficina, en la etapa conceptual, creo que hay más valor en este tipo de cosas que en las fotos y planos, pero siempre hacemos iteraciones, ¿no? Iterar y cuestionar, ¿no? ¿Cómo puede ser una casa? ¿Por qué tiene que ser de alguna forma, pero por qué no puede ser de la otra forma, ¿no? Entonces, acá creo que se entiende que casi vomitamos la idea, ¿no? Son unos sketches bastante sucios donde teníamos en azul ciertas iteraciones donde de pronto era, pues no sé, un proyecto radial con un patio central, un proyecto en L, una especie como de boomerang, unas cartelas que se iban plegando, estos píxeles que también iban generando patios, no sé, esta especie como de abanico que se abría hacia la montaña. Entonces, con el rojo íbamos marcando los efectos y con el verde íbamos marcando las virtudes, ¿no? Había unos que eran buenos en privacidad, pero eran muy malos en el asoleamiento, había unos que tenían muy buena ventilación cruzada, pero eran muy malos en otros tipos de cosas, y más que nada nos ayuda a cuestionar estas iteraciones para ir entendiendo las intenciones reales del proyecto y a lo que queremos llegar, ¿no? Al final del día fue un esquema muy parecido a estos, como una mezcla entre esto y esto, donde pues prácticamente tenemos la cordillera, no este gran plano. En México, al ser el hemisferio norte, la fachada sur es la que tiene una incidencia solar fuerte. Entonces, queríamos de alguna manera separar la casa, ¿no? Cerrar la casa por la fachada sur, para que tengas muy buena ventilación a través de patios, separarnos de las colináceas y generar este juego como de cubos o volúmenes que de alguna manera mimetizan este movimiento quizá aleatorio de la montaña o este plano trasero, ¿no? Digo, es una maqueta volumétrica de concreto que hicimos y empezamos a sketchar un poquito, pues viendo, ¿no? Las intenciones del diseño en un principio era cómo podemos generar esta arquitectura pétrea, ¿no? Que se sienta casi como si la espalda de la montaña se hubiera deslavado de alguna manera, y tener estos bloques de piedra que se van moviendo y van haciendo un guiño a los movimientos de la montaña, ¿no? De pronto encontrarte estos bloques y centrar sobre un pequeño pasillo, encontrar un patio, ¿no? Con algo de vegetación, o en algún momento propusimos algo como una piedra volcánica de la montaña, tenerla ahí para tener esta relación tal vez un poquito más evidente.
y generar como este proyecto un poco más de patios, ¿no? Igual, digo, los collages que hacemos dentro de la etapa conceptual, el proyecto cambia, madura, evoluciona, pero la esencia o la atmósfera sí se quedó un poco en estas primeras intenciones, ¿no? Digo, bueno, esto ya es la etapa, digamos, de proyecto ejecutivo, de desarrollo de planos, es un modelo 3D, donde se ven la estructura, las ingenierías, y ya un poquito más desarrollado las distintas áreas de la casa, ¿no? Entras, tienes esta fachada, que es la fachada principal, que es una fachada sumamente cerrada, niega la entrada, y de pronto tienes estos dos bloques que se desfasan y generan un acceso para llegar a este patio, ¿no? Que es el que veíamos ahí en los collages. Y este patio que se parte por esta pieza, que es el estudio, digamos, de arte, la clienta le encanta pintar y hacer escultura. Entonces tienes esta pieza que de alguna manera te rompe ese gran vacío y te genera estos pasillos. Y por acá tenemos la casa principal con la cocina, estancia, recámara principal y una oficina. Y la, digamos, segunda ala de la casa está separada, que es la casa para los hijos, ¿no? Son unos señores grandes que la idea es que se puedan ir a retirar allá en un futuro, sus hijos que crezcan, que tengan hijos, que los vayan a visitar, pero que tampoco tengan como esta intensidad de privacidad si no la quieren, ¿no? Entonces tienes la estancia muy generosa para fomentar el convivio familiar, pero a la vez ellos tienen su pequeña estancia para también tener como cierta privacidad si lo desean, ¿no? Esta es la fachada principal de la casa, ¿no? Que una de las intenciones también que hicimos fue intentar de alguna manera mimetizar los tonos del concreto. Es un concreto pigmentado, enduelado, y agarramos tierra del terreno, de la montaña, y fuimos haciendo pruebas con el concreto para intentar igualar estos tonos. Y sí hacer un poquito más evidente, pues, esta extensión del plano, ¿no? No es una arquitectura como que se impone o que contrasta quizá mucho con el entorno, sino lo que queremos hacer es que pasara quizá desapercibida un poco. Digo, esta es la fachada principal, ¿no? Por aquí es el acceso, entras hacia ahí al patio, y de pronto te encuentras este gran patio donde tienes el plano de la montaña, que es impresionante. Este es el árbol que estaba en el terreno en la primera foto. Tienes esta pieza que está al centro y de pronto te articula un poquito generándote estos pasillos, ¿no? Igual estas fotos de ahí del patio. Este es el estudio de ella de arte. Y esta es la fachada, digamos, hacia el jardín. Es una arquitectura que de pronto la ves y se siente muy fría, pues sí, un poco fría, quizá la primera vez que te aproximas a ella por las ventanas cerradas, pero una vez que la habitas y empiezas a ver todos estos patios y cómo se abre hacia los jardines y patios interiores, descubres que es una arquitectura sumamente permeable, ¿no? En toda la extensión de la palabra, ¿no? Permeable en ventilación, permeable en iluminación. Entonces, es de esas cosas que de pronto tienes un prejuicio que crees que es, no sé, una fortaleza, y luego entras y te encuentras con un lugar un poco más claro, ¿sí? Transparente. Este es otro proyecto ya de carácter interpersonal, y es un proyecto residencial que hicimos en Tulum. Son departamentos, son 15 departamentos, y un poco para darles contexto digo, Tulum también es una playa en el Caribe, tiene ahorita un boom turístico muy fuerte, y tienes una zona arqueológica acá de los mayas. Tienes esta zona que se llama Aldea Sama, que es donde están haciendo como los desarrollos, digamos, habitacionales en un principio, y nosotros estamos aquí atrás. Este es el terreno, está un poco más pegado a la selva, ¿no? En este caso, el proyecto creo que se entiende muy bien en la sección, porque de alguna manera queríamos ir haciendo una especie como de guiño, no tanto a la pirámide maya, sino más bien como a la ruina arqueológica, ¿no? Como esta arquitectura que de pronto se va bocinando, o que no tiene simetría en realidad, porque se siente como un poco quizá más deslavada. Entonces no queremos, digo, no mimetizar una pirámide, sino la ruina, ¿no? Y de pronto, ¿cómo ves estas piedras en la selva que se vuelve a apoderar la vegetación y empiezas a ver estas raíces que se comen? Entonces, ¿cómo podemos dar una sensación de arquitectura con jardineras, vegetación, que en unos años esta misma vegetación se coma la fachada, la arquitectura, ¿no? Igual, haciendo una serie de iteraciones, eh,
llegamos a esta, que pues fue un poco complicado convencer al cliente porque en un principio él quería hacer un edificio pues, como todo, como cualquier desarrollador inmobiliario, ¿no? Que te enseña una tabla de Excel, ¿no? Y te dice, quiero tantos departamentos, tantos metros cuadrados vendibles, y pues sacarlo de esos números de pronto es complicado. Y a la hora de proponer este edificio fue un constante debate con él porque no queríamos hacer ni un departamento igual, ¿no? Queríamos hacer que cada departamento fuera único, que cada planta arquitectónica fuera distinta, lo que llevó un reto con la coordinación de ingenierías, estructura y, en fin, que fue complicado resolver eso a la mera hora, pero el resultado fue muy rico, ¿no? Porque íbamos lejanos a esta parte simétrica, ¿no? Queremos crear esta arquitectura quizá un poco más aleatoria y darle mucho peso a las circulaciones y a los espacios abiertos. Teníamos distintos núcleos de escaleras que sentíamos que eran grandes oportunidades de crear remates visuales interesantes, privacidad entre todos los vecinos, ¿no? Lo más fácil era hacer un solo núcleo, ¿no? Era lo más práctico, pero decidimos hacer 3 núcleos, era una escala de edificio de 3 niveles, ¿no? Entonces no es necesario un elevador, y estas mismas circulaciones se vuelven remates interesantes, ¿no? Acá en la esquina, que es la zona donde más privilegiada está en cuanto a organización, dejamos las áreas públicas del edificio, que son las albercas, con alberca, y tienes este eje rector que parte, digamos, el proyecto, por aquí es el acceso principal, y estas 4 torres que se van abocinando y van teniendo distintos... La alberca es la piscina, la pileta. La piscina, perdón, sí, sí. Bueno, un poco de igual, de sketches, ¿no? Aquí se entiende mucho la intención un poco de que queremos llegar, de pronto que tengas estas escaleras que subías, tener esta vegetación que rebosa por la fachada y se apropia un poco del edificio, tener una escala peatonal, creo que era importante tener esta sensación de diálogo, cambio de textura, ¿no? Lo hacía mucho Sullivan en Chicago, ¿no? En su momento, donde tenías esta arquitectura donde tienes peatonalmente una sensación, pero ahora de alejarte del edificio tienes otra sensación. Aquí pasa un poco lo mismo, es una arquitectura completamente distinta, pero tienes esta escala peatonal con un cinturón de mampostería, de piedra caliza, y conforme se abocina ya eso el chucum, que es un material maya compuesto, hecho de resina de árbol. Sullivan, el que está mencionando, Luis Sullivan, es un arquitecto al principio del siglo del año pasado. Sí. Es de la escuela de Chicago, no sé si lo estudiaron en historia, que en realidad, gracias al ascensor y a la estructura metálica, empieza a hacer edificios de alta altura. Claro. Y lo que tiene es como una decoración como muy boca, más aproximado un modo, y bueno, y plantea este sistema de tal tipo, o a su vez el uso del ascensor, ¿no? Sin el ascensor, la escuela de Chicago, que sería como nuestro rascacielos. Sí, es el primer rascacielos, ¿no? El Sullivan fue maestro del Frank Lloyd Wright también. Exactamente. Frank Lloyd Wright es el alumno. Sí, de Sullivan. Bueno, y acá, digo, en estos collages, un poquito las intenciones de la alberca, ¿no? Tener estos arcos que de pronto cruzan un ojo de agua que se convierte como en esta pirámide invertida que es la alberca, la escala peatonal, los distintos materiales y un poquito la atmósfera o la idea de lo que queremos lograr. Es una maqueta, igual un isométrico, digamos, animado, donde pueden ver un poquito cómo se va remetiendo y desplazando cada planta arquitectónica. Al final, la azotea se cedió para los últimos departamentos. Cada uno tiene su propia alberca, su propia piscina, y tienes el área pública ya en el cine. Ese es el resultado del edificio. Aquí se ven las escaleras, este es el acceso principal, que llegas hacia el área de la alberca, que de pronto tienes como un pequeño glimpse hacia este pequeño cuerpo de agua, que de pronto se convierte en uno más grande, ¿no? Igual las escaleras. Este es de los departamentos más altos. Este es uno de los departamentos. En todos los departamentos. Fue complicado porque cada departamento tienes que hacer una cocina única, un baño único, entonces es más trabajo para los arquitectos, pero bueno. Pero no coinciden en planta. No coinciden en planta tampoco. No sé por qué, pero se nota que es México sin que lo digas. Todo lo que fuiste mostrando, sí, para mí sí. Mira, sí.
Si hay quizá, de verdad, hay mucha tendencia ahorita en México, lo platicaba con Adrián, ¿no? Sí creo que hay como una cierta narrativa y creo que es más fácil desde fuera, ¿no? Ver como este tipo de tendencias, ¿no? Desde mi punto de vista tal vez no encuentro cierta similitud, pero para ti es un poco más fácil, ¿no? La arquitectura muraria, sobre todo. Sí, los mexicanos, lo que sí es que tenemos una arquitectura, lo platicaba también con Adán, como de mucha mampostería, muy fuerte, mucha piedra, desde las civilizaciones indígenas hasta el virreinato, con las mismas piedras. Es un territorio de volcán, utilizamos mucho la piedra volcánica y eso se traduce hoy en día mucho también al concreto, ¿no? Entonces, lo que pasa, trabajamos un proyecto en Chile y trabajamos con un local architect, le platicaba yo a Adrián, y fue una cosa muy fresca para nosotros entender los sistemas constructivos en Chile, porque se me hacían parecidos a Suecia, a Noruega, como esta arquitectura más metálica, más de madera, más de otros sistemas constructivos que sin lugar a duda en México también los hacemos, pero no es lo que normalmente hacen, ¿no? Pero sí, sí pasa un poco eso, ¿no? Y van a notar tanto en el otro como en el anterior, que siempre la arquitectura es como volumétrica o en forma de caja. Sí. Y las gradaciones son los patios, es una sucesión de patios. O sea, no como nuestro patio de Casa Chorizo, que es un patio alargado con sucesión de patios, sí, sino un patio central o varios patios centrales, ¿no? Como, exacto. Sí. Nosotros somos de un solo patio que vamos a todos los ambientes. Sí, también ahí lo pueden ver, ¿no? Los patios interiores. Sí, aquí hay varios patios. Digo, también mucho de lo que fue en este proyecto fue pensar en la introspección de la arquitectura, porque de pronto no sabes lo que va a haber el día de mañana al lado, ¿no? Entonces tienes que crear estas atmósferas, estos microuniversos al interior para siempre contener o pensar en estas relaciones, ¿no? De los espacios. Brinco todo esto. Digo, aquí ya llegamos a proyectos de carácter social, ¿no? Ya son proyectos mucho más pequeños. Este es un proyecto de 70 metros cuadrados, es un bar que está en una zona que se llama Polanco, en la Ciudad de México. ¿Alguien ha ido a la Ciudad de México de ustedes? El año pasado. ¿Todos fueron? No, no. Ah, tú fuiste. Los invité a todos. No sé quién los llevar. No pone el Ah, bueno. Bueno, Polanco es una colonia dentro de la Ciudad de México que tiene un nivel socioeconómico más alto que algunas otras colonias. Tienes este gran parque que es el corazón de la colonia, que es el Parque Lincoln, y de pronto tienes esta Y, no esta y aquí estaba el local. Entonces tienes muy buena relación con el parque, ¿no? Cuando llegamos al lugar, pues esta era la preexistencia, ¿no? Era un lugar donde vivía, era una carnicería y venían pescado también. Y lo que queríamos hacer era alejarnos de la barra tradicional, no esta gran barra larga donde la gente pues, normalmente llega, se sienta, pide algo y está como en diálogo un poco con el bartender. Y pues este es como el carácter de una barra, ¿no? Normal, no tienes los servicios, esta gran barra, los comensales, digo, es una tipología que ves constantemente y que funciona. Y acá nuestro cliente fue un mixólogo que venía de Italia y él quería hacer la experiencia alrededor del cóctel. Entonces nos dijo, ¿qué pasa si de pronto en vez de hacer una barra hacemos una especie de mesa, ¿no? Una mesa de reunión donde pueda yo dialogar con las personas que no se sientan que estamos en una barra, sino que sientan quizá en un lugar, en mi comedor, una gran mesa donde quizá hay mucho espacio al centro, pero de alguna manera puedes tener como pues este diálogo con los distintos comensales, y nos encantó la idea, ¿no? De hacer o de volver a pensar un bar, o cómo podría ser este bar. Entonces hicimos este bloque, digamos, porque el presupuesto era muy corto, entonces tenemos que ser muy astutos en cómo usamos los recursos en este proyecto, y esta pileta central se volvió uno de los elementos donde queremos meterle un poquito más de creatividad. Entonces hicimos esta gran pieza que se remete para poder hacerse cómodo cuando tengas a los comensales y de pronto se sientan, y al mismo tiempo también se va bocinando
y pensar mucho en esta pieza, ¿no? Entonces, ¿qué es? Tienes el bartender de este lado, tienes la estación de coctelería, pero al mismo tiempo tienes esta gran mesa de reunión y entonces el proceso de hacer un cóctel ya no es un cuate ahí en la barra haciéndolo de atrás y que te lo entrega, ya se vuelve como algo mucho más participativo, ¿no? Pues digo, estas son unas fotos del proceso. Hicimos el remetimiento y luego también pensamos mucho en esta pieza como central, casi como este tipo de imágenes para acentuar al bartender, ¿no? Un poquito para ser como más tajantes ahí con ese tema. Y pues es un aro que hicimos, diseñamos un gran aro de cobre de 1,5 metros de radio, o sea, de 3 metros de diámetro, enorme. Le pusimos otro pequeño aro al centro, que a la vez emitía luz y generaba distintas texturas con el cobre martillado, ¿no? Entonces, un poco la intención era pensar en la escenografía, ¿no? Porque los proyectos públicos o los proyectos de restaurantes, más cuando estás en una escala peatonal, a nuestro parecer tienes la posibilidad de atraer a todos los peatones o la gente que camina, ¿no? Entonces, pensar en la atmósfera y la escenografía de un restaurante es muy importante para que atraigas o tengas esta curiosidad. Entonces, es un proyecto donde tienes esta pieza al centro, tienes este gran aro que de alguna manera sitúa casi como la última cena del bartender, ¿no? Y esta casi mesa de sacrificio humano azteca ahí al centro, ¿no? Entonces, pues, tiene ahí como su onda. Estos son los collages, un poquito igual del proyecto. Y el resultado final, ¿no? Es un proyecto de muchas texturas, se usó muy poco presupuesto, costó casi nada, o sea, si se fijan los materiales son concreto pulido en el piso, aquí sí pigmentamos un concreto negro, la gran barra que es una estructura metálica que se va bocinando y en cada desnivel tienes un poco de luz que empapa la textura de este concreto martelinado que provoca sombras, las sombras de los muros en estos concretos, en estos tabiques que encontramos que decidimos pues dañar, ¿no? Y luego sobre eso meterle un poco de cal y las lámparas que hicimos con concreto también para generar como esta sensación quizá un poco como estalactitas, pero todo es prácticamente aparente. La barra, ¿de qué está terminada? Porque vi que la estabas haciendo con hierro y ahí parece que ya es concreto. Sí, la barra hicimos duelas de concreto pigmentado en negro, entonces son, digamos, duelas de concreto y las martelinamos, ¿no? Con un hacha, las fuimos picando para dar un poquito esta sensación de piedra. Y es como una especie de terrazo, pero imagínate que la piedra o el granulado del terrazo es piedra negra. Y se selló para que se oscureciera un poco más. Pero sí, la cubierta es de granito, es un granito sangarriema, busarreado. Igual el mobiliario lo diseñamos, es una paleta de colores muy monocromática, todo en grises. Estos proyectos fueron de verdad de muy poco presupuesto y tuvieron mucha difusión, ¿no? Este proyecto a mí me encanta porque fue nuestro primer restaurante, y es una taquería en la colonia Roma, que es una colonia también muy recurrida en la Ciudad de México, ¿no? Tienes estas colonias, bueno, los que no han ido les platico un poco, es como, yo lo podrá quizá comparar con Palermo, con Soho Palermo, que son colonias donde hay muchos artistas. Ah, exacto, barrios donde hay muchos artistas, ¿no? Está la Condesa, está la Roma, la Juárez, ¿no? Nosotros estamos acá en la oficina, pero toda esta área es muy rica en gastronomía, en música, en arquitectura, en arte, entonces son colonias muy concurridas. Y esta es una pequeña taquería que fue el proyecto de un chef que hoy en día ya la taquería sale en la guía Michelin, ¿no? Le ha ido muy bien. Y en este caso queríamos reinterpretar algo que es muy cotidiano en la Ciudad de México, que son los changarros, que son estos puestos informales de comida que están en la calle, que se apropian del espacio público, que les vale gorro, pero les vale gorro a ellos y a nosotros también, ¿no? Nos encanta ir, sentarnos, comernos ahí unos tacos. Entonces, queremos de alguna manera reinterpretar. Se llaman carritos. Ah, bueno, pues, carritos, ¿no?
son pues, este tipo de lugares, ¿no? Que ves muchísimo en la Piezas Ciudad de de México. tacos son choripán, o Choripán. vacío pan, Exacto. pan, vas a tener que probar pastanera sur. Sí, 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 pues, la verdad me pasas ahí algunos, ¿no? Una vuelta. Pero pues, estos lugares son sumamente cotidianos, los ves en toda la ciudad, están en todos lados y a la gente de todas las clases socioeconómicas les encanta comer acá, ¿no? La comida en México es muy importante para los mexicanos y bueno, el taco es como el platillo más famoso. Y pues bueno, el changarro, ¿no? De los tacos. Y tenemos un local pequeño que era un local que solía ser el cajón de estacionamiento de un edificio. Es un edificio de carácter, con un lenguaje arquitectónico de Art Deco. Y este cajón de estacionamiento lo decidieron transformar en un local comercial. Y pues, bueno, eran 15 metros cuadrados, ¿no? Entonces tenemos muy poquito espacio para jugar y queremos utilizar un espacio que tenía atrás de bodega y convertirlo en baño y de alguna manera pues reinterpretar el changarro, ¿no? O sea, hacer como un local muy monocromático, sin mucha personalidad quizá, pero que tengas esta pieza al centro que llamara la atención, ¿no? Digo, aquí un par de los sketches tenemos. Normalmente, como las taquerías en México, llegas, está la cocina, pero normalmente le das la espalda al taquero, ¿no? Y que te sientas del otro lado y estás comiendo en una barrita. Y aquí queremos hacerlo como makase japonés, ¿no? Darle como esa prioridad al taquero, que tengas ese diálogo, que veas cómo está cocinando. Entonces, lo cambiamos, lo revertimos, dejamos este gran pasillo hacia el baño y dejar la cocina abierta, ¿no? El cliente que es un chef que se formó en Barcelona y pues llega a México con esta nostalgia de haberse de Barcelona, ¿no? Entonces para nosotros fue como, a ver, ¿cómo hacemos una taquería pero con esta sensación de nostalgia que tiene él de trabajar en la cocina del Bully, que es un cuate de estrella Michelin, y de repente llega y no quiere hacer alta cocina, quiere hacer tacos, ¿no? Lo más cotidiano que hay. Trabajó en el Bully. Sí, 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 sí. Entonces, sí, es un gran Pasó a restaurante. hacer tacos. Y llegó, pues ahorita ya tiene su restaurante, que también se lo hicimos, y ya tiene estrella Michelin también, pero ese ya me cocina. Pero empezó con esto, dijo, a ver, voy a llegar a México y quiero hacer una taquería, no me quiero elevar a hacer algo muy sofisticado y complicado, quiero hacer... Claro. Sí, es mexicano, es mexicano. Pero bueno, el punto es que vivió en Gaudí, perdón, vivió en Barcelona. Esta es la predera de Madrid. Este es de Gaudí, ¿no? Son las chimeneas, exacto, la pedra. Entonces, tomamos como inspiración de territorio un poco esto, del tranquedis, y utilizar los materiales tradicionales de cualquier taquería en México, que es la loseta blanca, ¿no? De barro. Y prácticamente la tronamos, hicimos un gran rompecabezas blanco, ¿no? Toda la junta le hicimos con un junteo verde para que tuvieras ese contraste. Y hicimos la pieza muy sencilla, ¿no? Del changarro de comercio informal de tacos, diseñamos las sillitas, pelamos el edificio porque tenía un recubrimiento horrible, pero al mismo tiempo quisimos dejar estos grumos también para de alguna manera acentuar y hacer un guiño hacia la estructura o la preexistencia del edificio. Pues prácticamente es un proyecto sumamente pequeño, ¿no? Son de los proyectos que luego me gusta platicar en las universidades más que los otros, porque fue el primer restaurante que hicimos y lo publicaron en Corea, en China, nos invitaron gracias a este proyecto a hacer uno que no se construyó, pero clientes en Grecia, ¿no? Entonces, nunca saben, ¿no? Cómo pueden brincar de un proyecto a otro y cómo pueden tener de pronto un encargo que es de 15 metros cuadrados, que en su momento para nosotros no era mucho. Los acabados son lo más cotidiano y simples posible, pero si tú le dedicas pues, corazón, empeño a un proyecto, pues, no hay proyecto chico, ¿no? Simon, Ahí. el Simon Price. Sí. Sí, bueno, a raíz de sí, nos metimos a un concurso en Barcelona, que es narrar la arquitectura a través de cortometrajes. Hicimos un cortometraje llamado El Trapo, que está en nuestra página de internet, y ganamos el premio a la narrativa audiovisual y fui a Barcelona a recibir el premio. Entonces fue muy curioso porque esto se inspiró un poco de Barcelona y nos regresó a Barcelona, ¿no? El proyecto. Entonces eso fue algo muy interesante.
experimental. Este es espérame, este creo que era bueno, es un proyecto de un cortometraje que hicimos. Igual, regresando a del Simon Price, del video del taco, a la hora de ganar el premio nos invita la Fundación de Mies van der Rohe del pabellón de Barcelona a hacer un cortometraje de arquitectura para el kickoff de la Bienal de este año. Y nos dicen, es tema abierto, hagan lo que quieran, ¿no? O sea, aquí está el presupuesto y desarrollen un cortometraje. Y lo que hicimos fue, pues de alguna manera queríamos hablar claramente de arquitectura mexicana, pero también meterle un poco de folclore, ¿no? Mexicano. Y bueno, este es un pequeño corto que hicimos en una casa icónica, que es la Casa Estudio de Agustín Hernández, un proyecto brutalista de los 70s. Una casa que está en un contexto de un área residencial, ¿no? Tienes este elemento que soporta la casa y acá encima tienes el área privada y el área de abajo era el estudio, ¿no? De este arquitecto que fue muy importante en México, que tuve la fortuna de conocer, fue maestro mío, y, digo, él tenía 92 años, ¿no? Era un señor ya grande, pero tiene arquitectura muy importante y encabezó este movimiento junto con otros arquitectos en México. Es unos sketches que hizo él más de concepto del árbol, ¿no? Este elemento vertical, la estructura, cómo se soporta, estos dos bloques que se sobreponen. Y vimos con la familia de Agustín, ¿no? Les platicamos que nos habían dado este encargo de la Fundación de Mies van der Rohe, que si nos podían prestar la casa estudio, ¿no? Él falleció hace 2 años y este corto lo hicimos hace 1 año. Entonces la familia no estaba, pues, prestando la obra de Agustín para absolutamente nada. Y al final del día nos la prestaron, ¿no? Nos dijeron, tienen un día para hacer el cortometraje, fue un poco caótico. Y pues bueno, es esta obra arquitectónica que nos encanta, ¿no? Y lo mezclamos con el luchador, ¿no? La lucha libre también en México es algo sumamente folclórico y nos encantaba este contraste, se nos hacía casi cómico, ¿no? De cómo puedes poner una arquitectura brutalista, no sumamente sobria y sumamente fría, con algo como esto, que pues es más teatral y es más cómico, y ese contraste de una arquitectura brutalista con un luchador como que en nuestra cabeza no hacía mucho sentido, y eso fue algo que nos motivó más a hacerlo. En realidad, digo, ahí luego les dejo el dato a los que les interese para ver el corto. Estas son unas fotografías que tomamos ahí en la casa. Es el espacio central de las escaleras, ¿no? Yo comparto un pedacito del corto que trata un poco el video de pues, un niño, ¿no? Que está viendo la lucha libre y es su sueño ser luchador y de pronto tiene como este sueño de día donde vive en la casa de sus sueños, pero ya es un luchador, pero sigue haciendo actos infantiles porque por dentro es un niño, ¿no? Y el mensaje un poco al final del corto, pues todos fuimos niños y todos tenían sueños, ¿no? Ya sea quisiera ser luchador o futbolista o lo que sea, pero de pronto creces y haces arquitectura y pues platícanos, ¿no? De tu obra a través de un cortometraje. Entonces era como un mensaje un poco quizá más divertido, menos serio, ¿no? Los arquitectos estamos acostumbrados a ver cortos pues más para contemplar o donde ves el paso de la luz o quizá un poquito más serios, y esto era una propuesta sumamente distinta, lo que les llamó mucho la atención en Barcelona y creo que por eso ganamos, ¿no? Porque fue algo muy fresco. Y ya, eso es todo.